Nos da muchísimo gusto, como siempre, darle la bienvenida a esta su casa editorial del periódico El Gratuito, a quien es el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Me refiero al licenciado Hugo Contreras Cepeda. Bienvenido. Gracias, Nadia, muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. El Partido Revolucionario ha sumado últimamente una serie de iniciativas interesantes y de beneficio para la ciudadanía. Han presentado, entre ellas, una muy interesante de protección a las personas que son víctimas. ¿Nos puede platicar sobre esto? Con todo gusto, Nadia, compartirle a usted y a todos los ciudadanos que el día de ayer estuvimos en la sede de nuestro partido dando a conocer la presentación de una iniciativa que desde nuestro punto de vista es muy significativa para los jaliscienses. Yo quisiera decirte que en primer lugar hago un reconocimiento pleno y muy respetuoso a agrupaciones nacionales inclusive y estatales que han venido luchando para la creación de este tipo de leyes y que significa la protección a los derechos humanos de las víctimas de algún delito, de alguna injusticia, hasta por las propias autoridades. Y por eso quiero dejar como testimonio con toda claridad que la dirigencia del PRI le reconoce el esfuerzo y el trabajo, la lucha a las organizaciones civiles que están buscando esta legislación y el PRI hoy se suma a ellos, apoya, empuja este esfuerzo y qué mejor que el partido como institución política le haya instruido el día de ayer a la fracción parlamentaria del Congreso local de Jalisco, a nuestros diputados, la creación de esta ley. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el poder legislativo donde se aprueban las leyes, se modifican. Entonces, para que el esfuerzo que venían realizando estas organizaciones civiles en el estado de Jalisco y en el país, en el caso de nuestro estado, le corresponde entonces al Congreso hacerlo y qué mejor que el día de ayer hayamos dejado claro la instrucción y la petición y el planteamiento a nuestros diputados locales para que hagan este planteamiento de crear la ley de atención a las víctimas y, como lo decimos, a las víctimas de un delito para proteger sus derechos humanos. Bien. ¿Hay algún otro antecedente en la República Mexicana o Jalisco es el primero en presentarlo? Ahora que llegó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue una noticia importante para todos los mexicanos el que él haya sacado del olvido del anterior presidente de la República una ley que la ha nombrado y que fue aprobada ya, la Ley General de Víctimas, que es precisamente el impulso y la lucha de organizaciones que podríamos decir que motivó algunos movimientos como el Poeta Sicilia y otras agrupaciones más, y esa es la ley que existe, pero que es la ley general. Esa es la ley general. Ahora compete a los estados de la República crear y adecuar su norma. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento en este momento, no hay ningún estado que ya tenga esta ley. Seríamos el primer estado. Jalisco sería el primer estado. Hay un dato que en Nuevo León están por abrir una consulta, pero en el caso de Jalisco no es que abramos una consulta. Aquí ya se inició el procedimiento legislativo que tiene cualquier iniciativa para que llegue a ser una ley aprobada por los diputados. Aquí en Jalisco ya se presentó por parte de nuestra fracción parlamentaria y les pedimos a los diputados que generaran una etapa de apertura con el objetivo de que las universidades, los académicos, las propias organizaciones civiles y hasta las víctimas aporten sus conocimientos, sus propuestas y
concluir con la posibilidad de hacer un documento perfectible y lo mejor adecuado para responder al espíritu de la ley, que es tenderle atención y protección de las víctimas y prácticamente reconocerle sus derechos humanos. ¿Va a existir alguna especie de registro y qué tipo de ayuda le van a dar? En esta ley, mire, quiero expresarles que el sistema mexicano de aplicación de justicia podríamos decir que es hasta irrisorio, es hasta increíble que cómo es posible que en la propia Constitución se reconozcan y estén muy plasmados los derechos de los victimarios, de las gentes que a veces están juzgadas o están inculpadas o procesadas. Tiene una serie de derechos constitucionales y de derechos humanos. Sin embargo, a la otra parte, que es la víctima, que es el ofendido, no existe ese reconocimiento tácito plasmado de sus derechos individuales y sus derechos humanos. Ese es el espíritu de entrada para que la gente, los jaliscienses, conozcan lo importante que era esta ley. Esa era la lucha que traían las organizaciones civiles, de que cómo era posible que después de ser ofendidos, agraviados por un delito o por una autoridad, cuando se busca la justicia en la reparación del daño, no la encuentran y no está plasmado jurídicamente. Entonces, este es el espíritu. ¿Qué más bondad tiene esta ley, como usted lo dice, Nadia? Efectivamente, hasta el momento no hay un registro del número de víctimas que se comete o que se agravian en el estado de Jalisco. El dato más reciente que tenemos proporcionado por el INEGI es de que 1,5 millones de 1,5 millones de ciudadanos son víctimas de un delito. Entonces, ese es un dato grandísimo, pero que no se tiene con la exactitud que debe de ser. Entonces, esta ley es una de las bondades que van a tener, poder registrar el número de víctimas que existen en el estado de Jalisco. Ahora, estas denuncias de más de 1,5 millones, ¿cuántas se castiga? Yo creo que las que se denuncian no sería ni siquiera el 50% de lo que estamos dando a conocer. Es lastimoso porque no creen en la justicia, o sea, no hay confianza y por eso no se denuncia en ocasiones, no se busca, no se dedica el tiempo y al final no está, como lo venimos diciendo, garantizado la reparación del daño. Al final de cuentas, nomás se sigue un procedimiento de la persona inculpada, pero a la víctima se le deja a un lado y se le olvida. Eso es lo que estamos buscando con esta ley, que se le dé la prioridad al ciudadano que fue ofendido y que fue agraviado por algún delito. O sea, más del 50% en la impunidad. En nuestros datos y en nuestro conocimiento, ni siquiera el 50%. Más. Bien. Otro de los reclamos de la sociedad, son las víctimas, pero tenemos más todavía. Por ejemplo, son los actos de corrupción, los actos en que existe la impunidad de los que están en el gobierno y manejan el dinero de todos nosotros los ciudadanos, el erario público. En este aspecto, el partido, el PRI, ¿qué ha presentado? La semana pasada también dimos a conocer a la opinión pública que también es un reclamo y una molestia y un agravio de escuchar por los medios de comunicación que en tal institución o en tal dependencia fue condenada a pagar mediante una resolución laboral, no digo miles de pesos, millones de pesos por una demanda laboral de un exfuncionario. Y eso lastima también el oído, la mente, el sentimiento de las personas. Con tanta pobreza, con tanta desigualdad, con tantas situaciones precarias, escuchar en los medios de comunicación que una institución
que tiene la obligación de dar servicios al ciudadano, esté siendo obligada a pagar fuertes cantidades de dinero, pues eso es un agravio, y la sociedad venía también alzando la voz que no puede suceder. ¿Qué hizo entonces el partido a través de sus diputados? Le solicitamos a nuestros diputados presentar una iniciativa que modifique esos derechos en la ley de servidores públicos que existe en el estado de Jalisco, que la modifiquemos para que las demandas laborales, los juicios laborales no duren tanto tiempo, y si duran cierto tiempo, pues que no lleguen a una situación tan grave, que lejos de buscar una justicia ya encuentra el exfuncionario un modus vivendus, dice, no, pues yo aquí estoy, mira, entre más se tarde, más gano, y eso va en perjuicio de las arcas, de los recursos, de los dineros de una institución, que al final de cuentas, Nadia, son dineros de los ciudadanos. Entonces, la verdad, dimos un gran paso también para que en la brevedad posible esta reforma se lleve a cabo, y que a lo más que pueda llegar un juicio laboral, una demanda laboral, sea lo que viene prevaleciendo de 6 meses de salarios caídos en el estado de Jalisco. A diferencia que hoy son grandes cantidades, millonarias, y ustedes saben casos como el del Chiapa, como el de Zapopan, como el de Guadalajara, como lo tienen los diversos municipios. Si ahorita algo está perjudicando las finanzas del gobierno federal, del gobierno estatal y de los municipios, son precisamente el sinnúmero de demandas laborales de funcionarios, y eso no se vale. Los funcionarios deben de tener conciencia de que si van a ser servidores públicos, probablemente sea por un poco tiempo, un corto tiempo, puede ser el de la administración que los invitó a colaborar, o hasta menos al momento de que no están desempeñando bien las cosas. Y no se vale que de los dineros del pueblo queramos buscar un modus vivendus para satisfacer nuestras situaciones personales. ¿Tenemos números de cuántos expedientes puede haber pendientes y cuánto generaría en pagos? Sí, el dato que nosotros tenemos proporcionado por el propio tribunal son de 13,000 demandas, y entre ellas destacan recientemente 30 de ellas que oscila una cantidad de 4,000 millones de pesos. Fíjense nomás las cantidades, por eso te decía que no son miles, sino de millones de pesos. ¿Qué no pudiéramos hacer con 4,000 millones de pesos? O sea, ni siquiera el presupuesto de un municipio, es el presupuesto de muchos municipios. Y imagínense de llegar a dictarse sentencias o resoluciones condenatorias para las autoridades municipales o estatales. ¿Se dejará de prestar servicios básicos? ¿Se dejará de apoyar programas sociales? Entonces, estas fuertes cantidades no es posible, y debería de haberse hecho eso desde antes. Qué bueno, más vale tarde que nunca, así nos lo han hecho saber muchos ciudadanos, algunos medios de comunicación. Qué bueno que el PRI haya tomado esta decisión de instruir a sus diputados en una reforma que le va a dejar un gran beneficio a los jaliscienses en cuidar los recursos que, si son destinados para los servicios básicos o para programas sociales, lo destinen, en vez de que sean para juicios laborales de exfuncionarios. Y yo creo que yo diría exfuncionarios y abogados voraces y aprovechar una circunstancia que no es correcta, ni moral ni éticamente hablando. El que es buen juez por su casa empieza. ¿Usted también actuará con esta administración que es priista? Claro, lo dije y lo sigo sosteniendo. Las iniciativas que nosotros hemos impulsado a través de nuestros diputados tienen una aplicación de carácter general, y nunca estaremos sobre la ley, y mucho menos
privilegiando a algunas personas. La dirigencia del PRI no tiene compromisos con alguien en particular. La dirigencia del PRI tiene un compromiso con la sociedad, con los jaliscienses, de ser un partido, como lo he definido, socialmente útil, ser un partido fresco, un partido innovador y un partido cercano a la gente, que sea un partido que levante la voz al igual que los ciudadanos y que se encuentre al lado de las causas de la sociedad. Y si en el gobierno y en los funcionarios emanados del PRI hay actos de irregularidad o de corrupción, el PRI es el primero que debe de señalar esa actitud o esa conducta. Nosotros hemos dicho que requerimos que la sociedad y el partido demanda gente congruente, con valores, con honestidad, con ética, y que en su trabajo y en su responsabilidad den resultados y sean eficaces. Eso es lo que está demandando la ciudad y eso es lo que el partido no protege ni defenderá actitudes personalistas o corruptas, porque ya estamos cansados de eso, Nadia. Bien. Hay muchos que, debido a tantas prestaciones, buenos sueldos, aspiran a tener puestos de elección popular, pero lo tienen que hacer a través de un partido. Ahora hay muchos que quieren irse por la libre, quieren ser independientes. ¿El partido ha presentado algo al respecto? A nivel nacional, Nadia, hubo una reforma donde se aprueba las candidaturas independientes. En este sentido, tanto el PRI en Jalisco como el PRI a nivel nacional en su Asamblea Nacional modificó sus estatutos para adecuarse a esta decisión de vanguardia y de avanzada democrática, en el sentido de que sí es cierto que los partidos hasta hoy tienen el monopolio para que el ciudadano pueda llegar a una representación. En el PRI pudiera decirse, para los que estamos muy formados al seno de un partido, que resultaría hasta contradictorio, ¿no?, apoyar una reforma que tiene que ver con candidatura independiente. Pero no, déjame decirte que yo lo veo al contrario. El partido debe de decirle a la opinión pública que esa voz y ese reclamo que venían haciendo algunos ciudadanos de generar la oportunidad para llegar a ser representantes populares sin tener la necesidad de pisar, pertenecer en un partido, nosotros la compartimos y la apoyamos, y por eso también presentamos la iniciativa para que los diputados la aprobaran lo más rápido posible y se genere en Jalisco las candidaturas independientes. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a los partidos nos obliga entonces, al momento de haber candidaturas independientes, a los partidos nos obliga, esa es mi opinión, a ser partidos más modernos, más competitivos, más congruentes, más transparentes, más eficaces, porque se supone que con una estructura mayor son los que tienen que garantizar los triunfos, son los que tienen que aportar mayor cosas que en lo individual de una persona. Si una persona es capaz de vencer entonces la estructura y el mecanismo y la organización de todo un partido, significa que ese partido no está al día y no estaría a la vanguardia. Por eso la competencia nos obliga a ser cada día mejor, y aquí, ¿quiénes son los que ganan? Los ciudadanos, porque los partidos se estarían esforzando a ser cada vez mejor. Finalmente, licenciado Contreras, ustedes son el partido en el gobierno, están ahorita en este sexenio manejando los destinos de los jaliscienses. ¿Es un acercamiento sano con el gobernador Aristóteles Sandoval, o son sumisos, o les marca línea? No, es un acercamiento sano, sincero, honesto. Yo he dicho que el partido debe de estar haciendo su función propia
como partido político y marcar lo que estuviera haciendo mal nuestro gobierno. No tenemos por qué estar separados o alejados o incomunicados. Eso es incorrecto, eso no le sirve a los jaliscienses. Debe de estar el gobierno y su partido perfectamente comunicado, pero con la claridad de que cada quien tiene funciones específicas, propias. El gobierno está obligado a llevar a cabo los programas, la ejecución de las obras, la responsabilidad de las políticas públicas que son en beneficio de los jaliscienses. Y el partido es la voz de los ciudadanos para llevar ese conducto a llevarle al gobierno lo que la sociedad y los jaliscienses están pensando, qué quieren y qué está reclamando. Y también lo debo de decir, que el partido debe de ser el primero autocrítico de su gobierno cuando así se requiera o lo veamos y estén cometiendo algún error. Pero también el partido es el primero que respalda a su gobierno para que haga las cosas bien y aplique los programas correctamente, para que el gobierno impulse políticas públicas. No olvidemos, Nadia, que cuando se está en campaña, cada candidato registra ante el Instituto Electoral una plataforma, es decir, una oferta política que es la del partido. Entonces, cuando llegan a ser gobierno, no pueden olvidarse de la plataforma, del programa de gobierno que registraron. Sería eso incongruente. Aquí lo importante es ser respetuoso del campo de acción de cada uno de los organismos, de las instituciones, pero estar en comunicación para señalar si es necesario o para reconocer y aplaudir. Y yo reconozco en nuestro gobierno, encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval, emanado del PRI, la política social que está implementando en vez de hacer una política de lujos o una política de presentación de arcos o de obras que no son útiles para los jaliscienses. Una política de austeridad para que esos recursos que se obtienen y se están ahorrando sean aplicados a programas sensibles como el de transporte público, como el de mochilas con útiles, como el de apoyo para jefas de familia, como el de becas y otros más que son política social para el bienestar de los jaliscienses. Bien. Le agradecemos muchísimo, licenciado Hugo Contreras, presidente del PRI, de haber estado con nosotros. Al contrario, Nadia, muchas gracias a ustedes y estoy para servir. Un abrazo. En exclusiva para Periódico El Gratuito. Muchas gracias.